En esta sesión vamos a entrar de lleno en el desarrollo del siglo XIX como etapa de construcción del Estado liberal. Hasta este momento, con la Constitución de Cádiz y el Trienio liberal, hemos asistido a amagos de liberalismo sofocados después por la vuelta del absolutismo. Tras la muerte de Fernando VII no hay marcha atrás. En la primera etapa, de 1833 a 1840, el absolutismo se rebela e inicia la Primera Guerra Carlista. Es la etapa que vamos a tratar en esta sesión. La regenta María Cristina de Borbón dos Sicilias no tiene más opción que apoyarse en los liberales. Estos, aunque muy divididos entre sí, avanzan. Estatuto de 1834, que es en realidad una pantomima, breve reposición de la Constitución de 1812 y la Constitución moderada de 1837. La población sufrió enormemente por el hambre y la epidemia de cólera. La élite gobernante se muestra incapaz, pero domina un juego que será demasiado clásico en la historia de España: la preponderancia militar. Vamos a ello. Aquí tienen la línea de tiempo del siglo XIX con el desarrollo del Estado liberal. En la presente sesión nos vamos a centrar entre la muerte de Fernando VII y el año 1840. Corresponden a la regencia de María Cristina de Borbón y dos Sicilias, cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II. En este periodo se produce la Primera Guerra Carlista, puesto que su cuñado, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, no acepta el testamento que había eludido la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres, y por tanto Carlos se proclama rey legítimo, queriendo mantener el absolutismo y prometiendo respetar los fueros. Un periodo en el que, además del absolutismo, tenemos presente la carta otorgada que fue el Estatuto de 1834, un breve periodo en el que vuelve a imponerse la Constitución de Cádiz de 1812 y, finalmente, la Constitución de 1837. Vamos a ver algunas valoraciones generales. En el libro de Stanley Payne, el profesor de Historia de la Universidad de Wisconsin, España, una historia única, que ya hemos manejado en otras ocasiones, aborda los problemas del liberalismo español y del tradicionalismo. Payne señala que tanto la izquierda como la derecha han considerado al liberalismo español un fracaso. No obstante, advierte que esa idea de fracaso es una caricatura o un estereotipo exagerado, puesto que el liberalismo dominó la vida política española y gobernó durante alrededor de un siglo. En ese punto, añade, si fue un fracaso, fue bastante largo. Asimismo, asegura Payne que el carlismo fue el principal movimiento político de masas, prácticamente el único, en la España del siglo XIX. La fuerza del carlismo, dice, se correlacionaba con el vigor del sentimiento religioso y del monarquismo ultra de una sociedad mayormente tradicional. Los liberales, continúa, no ganaron por el hecho de que hubieran podido ganar un plebiscito nacional, algo dudoso, sino porque controlaban el Estado y el ejército, y porque contaban con el apoyo exterior.
gran parte de las clases altas, que habría cabido esperar partidarias del tradicionalismo, en realidad apoyaron a los liberales en parte porque el carlismo les parecía en gran medida un amenazador movimiento popular de campesinos pobres, ya que con frecuencia en las partidas carlistas se apreciaba un odio a los ricos. Preponderancia militar, régimen de las clases medias e incapacidad del poder civil. Jaime Balmes, un pensador católico conservador, defensor de la monarquía de Isabel II, en el periódico El Pensamiento de la Nación, en un artículo titulado La preponderancia militar, hizo en 1846 uno de los análisis más lúcidos sobre la situación de la España de su tiempo. Explica que el poder está en manos de militares porque el poder civil se muestra incapaz de controlar la situación. La prolongada preponderancia militar durante 35 años, que siguen a la crisis bélica con que se inauguró el siglo XIX, no es un hecho casual. El pronunciamiento de Riego, en 1820, en Cabezas de San Juan, había creado el hábito de recurrir a la fuerza militar para resolver conflictos políticos, hábito que se confirmará por la guerra civil y por la participación del ejército en campañas exteriores. La incapacidad del sistema electoral para crear un poder civil firme, dado que había un voto censitario dependiente del pago de impuestos y procedimientos totalmente corruptos, hace que se recurra una y otra vez a militares con prestigio en su ámbito profesional. Generales como San Miguel, Fernández de Córdoba, Espartero, Narváez, O'Donnell, o con un epígono en el entorno a la Revolución del 68, con los generales Serrano, Prim, Pavía, para solucionar conflictos políticos. Tendencia que se prolongará en el siglo XX, con los generales Primo de Rivera y Franco, y que quedará quebrado, por ahora, tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Palacio Atar añade que el poder militar es como un poder mesiánico, que emerge cuando el poder civil se muestra incapaz de controlar la situación. Es la confianza ciega puesta en un hombre que arregla las cosas con su sola presencia. Estos generales del siglo XIX eran liberales, o con mayor precisión, constitucionalistas. Narváez, que pasa por el menos liberal de todos ellos, respetó el principio constitucional, trató de evitar la oscilación pendular reacción-revolución, evitó, en efecto, el autoritarismo reaccionario que había tenido Fernando VII tras el trienio liberal. La preponderancia militar fue un freno al extremismo de izquierdas de 1848 y 1874, pero igualmente cortó la marcha atrás reaccionaria en 1852 y 1868. Afianzó de esta forma el régimen liberal, impidiendo la perpetuación de la guerra civil e imponiendo un marco posible a la pacificación. Precisamente, la consolidación del poder civil llega en la Restauración, con Alfonso XII, cuando se alcanzó el resultado previsto por Balmes en 1846. Hubo, efectivamente, un auge del poder civil, pero la corrupción del sistema de alternancia de partidos y el poder que se dio a los caciques en los pueblos acabaría por derribar ese régimen con una nueva preponderancia militar, la del general Primo de Rivera en 1923. Minoría de edad de Isabel II, guerra civil y reformas moderadas a la vez. El 3 de octubre de 1833 se hace público el testamento de Fernando VII que confirma a su hija Isabel, de 3 años, heredera al trono y nombra a su madre, María Cristina de Borbón dos Sicilias, reina gobernadora
hasta la mayoría de edad de la niña. Fernando VII había abolido la llamada ley sálica, que impedía reinar a las mujeres. Hasta esa derogación, dado que no tenía descendencia de varones, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, era el heredero al trono de España. Cea Bermúdez, confirmado como jefe de gobierno, promete hacer una reforma sin alejarse del absolutismo. Pero el mismo día que Cea anuncia su reformismo moderado, Carlos María Isidro se proclama rey legítimo y se inicia la primera guerra carlista, que durará 7 años. La regente María Cristina no tiene más remedio que apoyarse en los liberales para salvar la corona de su hija. Lo que ocurre es que Cea Bermúdez es incapaz de conseguir su apoyo por la falta de reformas políticas. Se abre paso rápidamente la idea de cambiar el gobierno y reunir unas cortes que procedan a reformas efectivas para consolidar el régimen. Finalmente, en enero de 1834, la regente pone al frente del gobierno a Martínez de la Rosa, líder moderado del trienio liberal, con la condición de mantener como miembro del Ejecutivo a Javier de Burgos. La política de estos dos hombres cristalizará en el llamado Estatuto Real, sancionado por la regente el 10 de abril de 1834. Primera Guerra Carlista, 1833-1840. El distanciamiento entre absolutistas moderados y realistas puros, que se había venido fraguando durante toda la década ominosa, el periodo que sucede a la llegada de los 100.000 hijos de San Luis para desmontar el trienio liberal, tiene su crisis, ruptura y guerra tras la muerte de Fernando VII. Cuando en octubre de 1833 se hace público su testamento, designando a Isabel, de 3 años, reina, y a su madre reina regente, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que se encontraba exiliado en Portugal, proclama el Manifiesto de Abrantes y se inicia la Primera Guerra Carlista. Los carlistas, realistas antes, contaron con la masa rural partidaria del absolutismo, fundamentalmente por las malas experiencias de las desamortizaciones que se venían produciendo desde tiempo de Carlos IV, las eclesiásticas, que suponían un aumento de los anteriores pagos de diezmos, y las civiles, que habían supuesto la pérdida de los bienes municipales. Sin embargo, aun con esa perspectiva, sólo los vasco-navarros son un apoyo decidido al carlismo. Carecen de zonas urbanas, salvo Bilbao durante poco más de un mes. Su base son los voluntarios realistas de la regencia de Urgel, aquel núcleo absolutista que hubo durante el trienio liberal. Cuentan también con el apoyo de la Iglesia, contraria lógicamente a las desamortizaciones, y con funcionarios de la administración local en Vascongadas y Cataluña. Apenas disponen de adhesiones en el ejército. Los cristinos, los liberales, por su parte, cuentan con la mayoría urbana, con el ejército, la masa rural del resto del país y las clases medias. La profesora Sonsoles Cabeza no coincide con Paine en su consideración de que los liberales carecieron de apoyos populares. 3 fases de la Primera Guerra Carlista. Primera, 1833-1835. Formación del ejército regular carlista y ofensiva liberal. Al principio, al igual que en la Guerra de Independencia, se producen una serie de alzamientos dispersos sin estructura militar y utilizando el sistema de guerrillas. El ejército liberal tiene la iniciativa. En octubre de 1835 se le entrega el mando a Espozimina, pero no consigue acabar con el carlismo en Navarra. El ejército carlista, al mando de Zumalacárregui, ha reunido 25.000 hombres en el valle de Amezcua.
Allí, muy protegido por la naturaleza, se organiza. Los liberales no consiguen tomar el valle y su general, Francisco Valdés, es derrotado. Segunda fase, 1835-1837. Ofensiva carlista. Tras la derrota de Valdés, los carlistas atacan de dos formas: por defensa en los Pirineos y por incursiones en las retaguardias cristinas. Piensan en la toma de Madrid y en la de Bilbao, esta última indispensable para el reconocimiento británico. Pero en el sitio de Bilbao muere Zumalacárregui y vencen los cristinos. Se produce la batalla de Mendigorría, ganada por los liberales, lo que supone un duro golpe para los carlistas. El general carlista Juan Antonio Guergué trata de unir al carlismo catalán, pero fracasa. Después intenta sublevar a toda España y atraviesa la península sin conseguir adhesiones. En el segundo sitio de Bilbao, los carlistas son derrotados de nuevo, en esta ocasión por el general Espartero. Se prepara una expedición dirigida por el propio Carlos María Isidro, que ha tomado el nombre de Carlos V, que busca el reconocimiento de Austria y Rusia. Llega a las cercanías de Madrid, pero es expulsado por Espartero. Tercera fase, 1838-1840. Descomposición del carlismo y abrazo de Vergara. Después de la derrota de Bilbao, hay una facción carlista que apoya el fin de la guerra, viendo improbable la victoria. Los carlistas se limitan a defender las zonas que controlan hasta que la falta de efectivos les obligan en 1839 a firmar el llamado Abrazo de Vergara, suscrito en Oñate, Guipúzcoa, el 31 de agosto de 1839, entre Espartero, general cristino, y Maroto, general carlista. En el acuerdo se reconocieron los grados militares de los que habían luchado en el ejército carlista y se hizo una ambigua promesa de respeto de los fueros vasconavarros. No obstante, un sector del carlismo, incluido el propio Carlos María Isidro, no aceptaron el acuerdo y marcharon al exilio a la espera de una nueva oportunidad. En la zona del Maestrazgo, Castellón, el general carlista Cabrera mantendrá el conflicto un año más, hasta 1840. Espartero, el general Espartero, es el claro vencedor. Estatuto Real de 1834, proclamado en plena guerra carlista. El Estatuto Real, carta otorgada, tiene como objetivo principal proceder a la convocatoria de Cortes. Se fundamenta en las leyes tradicionales de la monarquía, las partidas y la nueva recopilación, desechando la base liberal de las constituciones. El estatuto no es en absoluto una constitución. Su articulado se dirige a la formación y funcionamiento de las Cortes, que estarán constituidas por dos cámaras. Cámara Alta, próceres del reino, formada por las altas categorías de la nobleza, iglesia, administración y los mayores contribuyentes nombrados por la reina regente. Serán de carácter hereditario para los grandes de España, con rentas superiores a los 200.000 reales al año, y resultarán elegibles para los que dispongan de rentas por encima de 60.000 reales al año. La Cámara Baja de Procuradores del Reino está formada por representantes elegidos entre los que disponen de condiciones económicas elevadas. Es que el voto es censitario. Para poder votar depende del nivel de tributación a Hacienda, y serán sólo varones de más de 35 años que posean rentas superiores a los 12.000 reales anuales. Son condiciones muy duras para ser elector y sobre todo para ser candidato. Ambas cámaras son convocadas, suspendidas y disueltas por el rey, que además
nombra al presidente y vicepresidente. El número de próceres de la Cámara Alta es ilimitado, lo que supone una garantía total para el monarca. El papel de las Cortes queda limitado a proclamar al rey, designar regentes y tomarles juramento. Las leyes deben ser aprobadas por las dos cámaras y sancionadas por el rey. En temas de hacienda, el rey proponía tributos y contribuciones y las Cortes lo aprobaban. La situación es tremendamente complicada, porque mientras se está produciendo la guerra carlista, en el otro lado, el de los cristinos es de los liberales, pero los liberales tienen conflictos entre sí. Además, hay una terrible mortandad por cólera. Durante el siglo XIX, todo el planeta se vio sacudido por varias epidemias de cólera, enfermedad infecciosa producida por la bacteria Vibrio cholerae, que tiene su origen en la India. En España se produjeron epidemias en los años 1833, 1855, 1865 y 1893. En total, estas 4 epidemias provocaron 800.000 muertes en nuestro país. Cada una de ellas implicó una seria recesión económica e implicó, asimismo, cambios profundos en las leyes sanitarias, sobre todo a partir de 1855. En el periodo que nos ocupa, señalan Puerto y San Juan, el cólera hizo su aparición en Vigo el 10 de enero de 1833, a consecuencia de la utilización conjunta que hicieron de su puerto las escuadras contendientes en la Guerra de Sucesión de Portugal. Sin embargo, donde se desarrolló con más virulencia fue en Andalucía durante el verano de ese mismo año. La llegada del invierno marcó una tregua en el avance epidémico del cólera en España, pero al volver el buen tiempo, durante el verano de 1834, se recrudeció la enfermedad, llegando a afectar a la capital. La táctica de combate al cólera consistía en cordones sanitarios y aislamientos, lo que sabemos que provoca una ruina económica como desgracia. La importancia de este primer envite de cólera lo dan las cifras de muertos, explica Esteban Horta. Los autores del siglo pasado dieron una morbilidad, es decir, de afectados, de 500.000 de enfermos, con una mortalidad superior a los 100.000. Hoy en día se estima que alrededor de 300.000 personas fueron las víctimas en toda España. Ello supuso la pérdida en pocos meses de casi el 3% de la población. La epidemia de cólera de 1834 cierra con pesimismo el primer tercio del siglo calamitoso para la población española, agobiada durante este periodo por la fiebre amarilla, la guerra de la independencia, las crisis agrarias, la emigración y guerras coloniales, junto con una altísima mortalidad infantil. Un suceso, estamos en mitad de una guerra que es carlista y apoya a los que apoya la Iglesia, se produjo una matanza de frailes en Madrid en 1834, concretamente el 18 de junio. Fueron asaltados distintos conventos del centro de Madrid, la iglesia de San Isidro, la de San Francisco el Grande, y asesinados 73 frailes y 11 resultaron heridos. A causa del rumor que se extendió por la ciudad de que la epidemia de cólera que asolaba desde fines de junio y se había reproducido el día 15 de julio, se había producido porque el agua de las fuentes públicas había sido envenenada por los frailes. El resultado de poco más de 12 horas de violencia fue una orgía de sangre y venganza. Era la primera vez que la Iglesia se veía sometida a actitudes incontroladas de sus mismos fieles. Como percibieron los contemporáneos,
Estos hechos demuestran, sobre todo, la pérdida de prestigio de los religiosos en la España católica. La regenta se casa en secreto y hace pingües negocios. A los 3 meses de la muerte de Fernando VII, su viuda, la regente María Cristina de Borbón, se casó en secreto con Agustín Fernando Muñoz, sargento de la Guardia de Corps, hijo del estanquero de Tarancón, en Cuenca, que luego sería nombrado duque de Riansares. De haber hecho público el matrimonio, María Cristina habría perdido sus derechos a ejercer como reina regente. Con este segundo marido tuvo 8 hijos. Los 5 primeros los fue enviando a Francia según nacían, con los que vivió en el exilio a partir de 1840, donde nacieron los 3 restantes. Los embarazos trataba de disimularlos con amplias faldas, pero en los mentideros de Madrid corría el chascarrillo: la regenta es una dama casada en secreto y embarazada en público. En la reseña de una nueva biografía de María Cristina, escrita por Paula Cifuentes y publicada recientemente en la editorial Ariel, David Barreira señala en el Magazine del Español que lo que saca a la luz es que la regente siempre adjuró de los progresistas y no concibió más apoyos que el de los moderados. Nunca entendió que España requería en ese momento una reina constitucional, que el antiguo régimen había sido derrocado, y tampoco se lo hizo ver a su hija, hacia quien manifestó un desapego sangrante, pero por la que hizo todo lo posible para que alcanzara el trono. Paula Cifuentes sostiene que Fernando Muñoz, el segundo marido, es el verdadero culpable de que María Cristina haya pasado a la historia como una pésima reina, especialmente por sus desmedidas ambiciones económicas. Muñoz metió baza en todos los negocios, tanto en las colonias, en el mercado negrero y en el del azúcar, como en España, para granjearse una fortuna incalculable. Óscar Medel explica que la correspondencia personal entre la reina María Cristina de Borbón y su segundo esposo Fernando Muñoz, recientemente adquirida por el Archivo Histórico Nacional, revela la complicidad de militares, políticos y banqueros en los negocios de la pareja. Detalla la presencia de los comerciantes negreros españoles en África y pone nombre a los grandes traficantes de esclavos españoles en la Centuria, que se codearon con la clase real y influyeron decisivamente en la restauración borbónica de 1875. María Victoria Rodríguez aporta más datos. Mientras gobernaban los ministros, ella, María Cristina y su marido, se dedicaron a hacer negocios para recoger dinero por si tenían que salir de España. Participaron en la especulación bursátil y en la concesión de grandes obras públicas, como las obras del Manzanares, la canalización del Ebro, el puerto de Valencia o las primeras concesiones del ferrocarril. Por ejemplo, señala, recibió 2 millones de reales por conceder a los Rothschild la adjudicación de las minas de mercurio de Almadén. Estas especulaciones minaron su posesión, provocando su caída y casi arrastraron la corona de su hija. Motín de los sargentos en la granja y restitución de la Constitución de 1812. El Estatuto de 1834 fue una artimaña legal para organizar un régimen político oligárquico. El decreto de 20 de mayo de 1834 reguló las elecciones censitarias, en las que votaban los poseedores de grandes fortunas. En las primeras participó el 0,15% de la población. En las segundas, el 0,06%. Nada funcionaba y finalmente la regente tiene que cesar al moderado Martínez de la Rosa al frente del gobierno en junio de 1835. Le sustituye el conde de Torero, que tampoco contiene la situación, y hay juntas en Barcelona,
Cádiz y Málaga, que aumentan su poder local mientras continúa la guerra carlista. Se llama, como solución, a Juan Álvarez Mendizábal, un banquero liberal progresista que se había exiliado en Londres después del Trienio Liberal. Mendizábal forma un nuevo gobierno en septiembre de 1835. Reúne a las Cortes a las que somete proyectos sobre la libertad de prensa, la responsabilidad ministerial, la ampliación del cuerpo electoral y obtiene un voto de confianza para realizar una desamortización. Nuevo movimiento pendular y la regente María Cristina, el 15 de mayo de 1836, cesa a Mendizábal y lo sustituye por Estúriz, que, aunque inicialmente había sido un progresista, se había convertido en un ferviente moderado. Este cambio es rechazado por parte de las juntas y da lugar a un pronunciamiento militar, en este caso utilizando a los sargentos de la Guardia Real en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, donde la reina pasaba el verano con su marido secreto. El 12 de agosto violentan el dormitorio y llegan a amenazar con degollar al consorte Fernando Muñoz. María Cristina cede, proclama vigente la Constitución de 1812 y convoca Cortes según se provee en esta Constitución. La desamortización de Mendizábal. Lo primero que hay que advertir es que la de Mendizábal era la sexta desamortización de bienes eclesiásticos y de ayuntamientos que se produjeron en España. Fueron previas la de Carlos III en 1767, la de Godoy en 1789, la de José Bonaparte en 1809, la de Argüelles en 1813 y las del Trienio Liberal entre 1820 y 1823. Las desamortizaciones eran un recurso del Estado para paliar la altísima deuda pública. Apunta la historiadora María Victoria Rodríguez que la propaganda eclesiástica toma a Mendizábal como cabeza turco de todas las culpas de la desamortización, cuando sabemos que fue un proceso largo que duró más de un siglo y que tuvo varias fases. Es decir, parece que fue el único desamortizador. Insistimos, hubo muchas y siguieron, porque después estará la desamortización de Madoz. Mendizábal fue presidente del Consejo de Ministros entre 1835 y 1836 y ocupó las carteras de Hacienda y Estado en varios gobiernos progresistas entre 1835 y 1843. En los meses de febrero y marzo de 1836 se promulgan los reales decretos sobre la disolución e incautación de los bienes de las órdenes religiosas. Con ellos se procedía a la nacionalización y venta en pública subasta al mejor postor de los bienes rústicos y urbanos, muebles e inmuebles, edificios y todos los enseres, incluidas valiosas bibliotecas y obras de arte expropiadas a la Iglesia. Primero, los pertenecientes al clero regular, monasterios y conventos. Al año siguiente, en 1837, otra ley, una ley de bienes nacionales, amplió la opción a sacar a la venta los bienes del clero secular, los de las catedrales e iglesias en general, proceso que no culminó hasta 1841 durante la regencia de Espartero. Quedaron excluidas de estas medidas los edificios destinados a la beneficencia, hospicios y hospitales, y a la educación, universidades y colegios. Una vez expropiados los bienes, eran subastados en presencia de un juez y adjudicados al mejor postor. Los compradores podían efectuar los pagos en un plazo de 8 años y abonar el precio en metálico. Solo ocurrió así en el 15% de las ventas, o en títulos de deuda pública. Hoy se conocen como letras del Tesoro, bonos del Estado o obligaciones del Estado. Constitución de 1837 y fin de la regencia de María de Cristina de Borbón dos Sicilias. La Constitución de 1837 consolida definitivamente el régimen constitucional en España. La función de las constituyentes de 1836 era la reforma del texto de Cádiz de 1812,
pero el resultado fue una constitución diferente. La idea directriz fue encontrar un término medio entre la Constitución de Cádiz y el Estatuto Real, que fuera aceptado por progresistas y moderados. Con esta intención se mantendría la Declaración de Soberanía Nacional y de Derechos Ciudadanos del texto gaditano, pero se corregía el sistema institucional, quitándole el radicalismo con la introducción de una segunda cámara, la concesión de mayores poderes al rey y el cambio del sistema electoral, también censitario según el nivel de renta, pero que quedaba fuera, excluido del texto de la Constitución. El rey se confirma como un monarca limitado. Es inviolable, siendo sus ministros los responsables. El Poder Judicial, por primera vez denominado así, tiene la garantía de la independencia de los jueces. La aprobación del presupuesto debe ser anual y constituye el arma más importante de las Cortes. El rey nombra al gobierno, pero se requiere que tenga el respaldo de la mayoría de las Cortes. La Constitución fue aceptada por la regente en nombre de la reina Isabel II el 17 de julio de 1837. Las elecciones de septiembre de 1837 fueron las primeras celebradas según la nueva Constitución. Se dan una sucesión de gobiernos moderados, inestables, dada la fragmentación que ya existía en ese ala del liberalismo. Tras la victoria de los progresistas en 1839 y la negativa del moderado Pérez de Castro a ceder el poder, prefiriendo disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en 1840, cuando ya han terminado la Primera Guerra Carlista con el abrazo de Vergara, que hemos visto hace un momento, se suceden una serie de revueltas conocidas como Revolución de 1840 por parte de las juntas provinciales de las ciudades que reclaman mayor poder municipal. María Cristina llama al general Baldomero Espartero, vencedor de los carlistas y progresista, para que pacifique la situación. Pero finalmente, el 12 de octubre de 1840, ella renuncia a la regencia y marcha al exilio. Espartero queda como presidente del gobierno y, en ese momento, regente interino de la reina niña Isabel II. Se cuenta que en una entrevista que tuvieron en Valencia entre Espartero y la regente María Cristina, éste la amenazó con que si no dimitía haría público su matrimonio secreto, lo cual la anulaba porque no coincidía con el testamento. Ella cedió y se fue al exilio. No obstante, Espartero, para evitar que pudiera regresar, hizo pública ese matrimonio secreto, con lo cual, esta es la anécdota con la que terminamos, la reina le contestó en una carta: le he hecho duque, le había hecho duque de la Victoria, pero no he conseguido hacerle un caballero. Se lo decía porque había faltado a su palabra. En la próxima sesión iniciaremos la etapa de la regencia de Espartero, que durará hasta el 43, y luego empezaremos a ver el reinado de Isabel II y todos los sucesos que ocurrieron en ese periodo.